Bien, aquí tengo el ejercicio número 4 del primer ítem de la hoja de trabajo. Este es bastante simple, la verdad. Lo único que por la manera como está escrito, creo que sí es necesario que mencione algo. En el ejercicio, vamos a hacerlo más chiquitito, permítanme, ahí está. Sí, en el ejercicio tenemos algo así. Vamos a ver. A al cuadrado más B al cuadrado, paréntesis, y después tenemos diagonal A y menos A. Entonces, así como está escrito, puede dar lugar a confusiones a la hora de operar. Bueno, aquí me faltó la C. Y esa expresión, alguien pudo haberla escrito de esta forma. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos B al cuadrado, luego C, elevado al exponente C, partido A menos A. Esta forma de hacerlo, pues obviamente no es correcta. Primero porque en tal caso nos daría aquí 0 y haría 0 toda la expresión. Y eso no estaría bien. No es el propósito de quien diseñó estos ejercicios. Ese es un tema. El otro tema es el hecho de que si fuera cierto que A menos A es el denominador, tenía que estar entre paréntesis. Es decir, observar la primera parte, donde está a cuadrado más b cuadrado. Hay un paréntesis ahí y ese paréntesis lo que está haciendo es indicando desde dónde a dónde va a operar la fracción. Es decir, va a operar desde que empieza este hasta que termina este. Pues obviamente aquí hay un exponente que también lo delimita. Pero aquí no tenemos paréntesis, si te das cuenta. Entonces, ¿eso qué significa? Que el denominador es solo este término, tal cual como lo tengo yo expresado acá. Y la otra A, pues, es otro término distinto de la fracción que se escribe en forma separada. Dicho eso, bueno, vamos a borrar aquí porque no necesitamos esto. Dicho esto, entonces continuamos con la operación. Nos dieron los valores de las constantes y luego de aquí para acá hicimos una sustitución. Donde está A es menos un medio, donde está B es menos 2 y C que es menos 1. Luego aquí tenemos A que es un medio y esta otra del denominador es este que está aquí, que también es un medio. Habiendo entonces sustituido ahí los valores, comenzamos a simplificar. Y si te das cuenta en el primer término, tienes menos un medio elevado al cuadrado. Esa expresión, pues, para resolver está realmente bastante sencilla. Sin embargo, voy a proceder. Tienes entonces menos un medio, así, y esto elevado al cuadrado. Eso es igual a menos un medio por menos un medio, ¿no? En virtud del exponente 2. Aquí es menos 1 y aquí también menos, ¿sí? Entonces, por la ley de signos menos por menos, el resultado es positivo y luego se multiplican en forma horizontal. Entonces, la respuesta es un cuarto. Es lo que tenemos aquí, un cuarto. Ahora, este término, pues es menos 2 elevado al cuadrado, que es 4 positivo. El menos 1 lo seguimos manteniendo, el exponente menos 1 y también el resto de expresiones. Ahora, aquí tenemos una resta con un número negativo. Entonces, aquí tenemos que recordar que el número negativo indica sentido contrario. ¿Eso qué significa? Significa que si la fracción que está ahí en medio, que es un medio, es negativa, el signo negativo que está afuera me dice debes escribir el término contrario a este. Es decir, ¿cuál es el inverso de menos un medio? El inverso de menos un medio es un medio positivo. Por eso es que tenemos aquí este signo positivo. Bueno, entonces ya tenemos simplificado allí. Ahora observa lo que hicimos. Nota que la expresión que está entre paréntesis, un cuarto más 4,
está elevado al exponente menos 1. Y aquí aplicamos una propiedad de las potencias que mencioné en el ejercicio anterior, en el que si tú tienes un signo negativo, entonces esa potencia, perdón, si tienes un signo negativo en el exponente, esa potencia se expresa como una fracción cuyo denominador es la potencia y su exponente solo que positivo. Entonces, aquí tenemos la potencia que está elevado a la menos 1, cuya base es 1/4 más 4. Ok. En virtud de ese menos 1, esto se traduce en una fracción que tiene esta característica. Así. Y como es exponente 1, pues ya no escribimos más nada. Por eso es que aquí, en este paso, nota la parte de color rojo que dejé allí, es precisamente esa conversión, voy a usar esa palabra, esa conversión de esta fracción que tiene, perdón, de esta potencia que tiene exponente negativo a una fracción cuyo numerador es 1 y su denominador es la base de la potencia, solo que con exponente positivo. Muy bien, ahora vamos a ver. Abajo tenemos la simplificación de esa expresión. Vamos a resolver esa simplificación aquí a un lado. Solo, permítanme borrar aquí. Esto funciona como un pizarrón de los antiguos en que agarrabas la almohadilla y tenías que hacer ejercicios y borrar y borrar. Bueno, entonces vamos a resolver. Allí tenemos en esta parte tenemos una multiplicación de fracciones, lo estás notando. Entonces, esa multiplicación pues se resuelve multiplicando en forma horizontal. Por eso es que, bueno, no, perdón. Primero tenemos que ver esta suma de una fracción con un número entero. Vamos a resolverlo acá. Tienes 1/4 más 4. Aquí lo más fácil es convertir ese 4 en una fracción con denominador cuarto, 4. Es decir, simplemente multiplicamos por 4. Entonces nos va a quedar una fracción así. Denominador 4 y el término entero lo multiplicamos por 4, entonces nos da 16. Si tú divides 16 entre 4, pues simplemente te va a dar ese mismo entero. Lo único que hicimos fue transformar ese entero de tal manera que nos facilite la operación y lo convertimos en una fracción. No lo alteramos en nada. Entonces, cuando sumas 1 más 16, te da 17/4, que es lo que tengo acá. Ahora sí. Tú tienes una multiplicación de fracciones en esta parte de acá. Entonces, estás multiplicando. Estás multiplicando 1 por 1, porque acuérdate que esto se multiplica en forma horizontal, ¿no? 1 por 1, que te da 1, es lo que tengo acá. Y abajo es la multiplicación de fracciones, menos 1/2 por 17/4. De igual manera, vamos a multiplicar en forma horizontal los numeradores y los denominadores y los numeradores. Por lo tanto, nos queda 1 por 17, estoy hablando del denominador, 1 por 17, que nos da el mismo 17. O sea, la multiplicación de estos dos nos va a dar como resultado esto que está aquí. Y la multiplicación de estos dos nos va a dar como resultado esto que está aquí. Y el signo menos, pues queda tal como está, que sería menos 1/2 por 17/4. El resultado es menos 17/8. Y solamente copiamos el término que sigue, que es este. Ahora, si te das cuenta, tenemos una suma de fracciones donde una de las dos fracciones tiene en su denominador otra fracción. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Pues lo que vamos a hacer es algo bien sencillo, solamente aplicar el procedimiento normal para resolver la suma de fracciones. Entonces, vamos a subir aquí un poquito. Ahí estamos. Entonces, vamos a ver. Azul. Tienes entonces, voy a resolver aquí. Acuérdate que cuando hacemos este tipo de fracciones,
entonces usamos una propiedad o un procedimiento al que algunos le llaman el de la mariposa. ¿Por qué razón? Porque si encierras en un círculo estos dos, estás indicando que los multiplicas entre sí. Después multiplicas entre sí estos dos y después estos dos entre sí. Y si te das cuenta, ahí se forma una mariposa. Entonces, vamos a hacerlo. Tienes la multiplicación entonces de menos 17 octavos por 2. Pues ahí es una multiplicación, eso se multiplica en forma horizontal, te va a quedar menos 34, así, partido 8. Después, multiplicas 1 por 2, estos dos, te va a dar 2 más. Y multiplicas estos por 2. Pero como hay un negativo ahí, entonces yo voy a escribir ese negativo porque es menos 17, lo puedes observar allí, menos 17 octavos por 1/2. Entonces el resultado va a ser negativo y te queda 17 y abajo 16. Por si alguien dice, bueno, ¿y eso cómo salió? Pues acuérdate que estamos multiplicando estos dos. Es menos 17 por 17 octavos multiplicado por 1/2. Entonces se multiplica en forma horizontal estos dos, te da 17 y 8 por 2 que te da 16. Entonces son 17 16avos. Ya, entonces es lo que escribí de este lado. Después, si te das cuenta, esa es la respuesta que tengo ahí abajo en el procedimiento que sigue. Y si te das cuenta, el denominador de la respuesta es menos 34 octavos, que es lo agregado de un paso al otro. Aquí. Aquí. Listo. Ahora tenemos una, arriba en el denominador, en este lado, tenemos una resta de fracciones donde, bueno, un entero con una fracción. Entonces allí tenemos que operar también por aparte y lo vamos a hacer para que también puedas ver el contenido o el procedimiento, mejor dicho. Tú tienes allí número 2, 2 enteros menos 17 octavos. Y como lo hicimos la otra vez, ese 2 lo vamos a multiplicar por una fracción equivalente a 1 que es 8 octavos. Así. Lo multiplicamos por 8 octavos. Y aquí nos da 17 octavos. Para que podamos facilitar la operación. Entonces, 2 multiplicado por 8 octavos nos da 16 octavos, ¿cierto? 16 octavos. Menos 17 octavos. Entonces, si te das cuenta, ya tienen el mismo denominador. Aquí es 17. Ya tienen el mismo denominador. Ya se pueden restar. Entonces, como son de diferentes signos, 16 menos 17 se copia el signo del mayor y se restan. Vamos a ver si lo tenemos por aquí abajo. Ahí está. Entonces, fíjate bien. Aquí lo tengo. Aquí arriba restamos 16 menos 17. Se copia el signo del mayor y se restan. Entonces, por eso aquí nos dio menos 1 octavo. Y el 8, que es el denominador, como son iguales, se copia. Entonces, ya tenemos aquí. Ahí está. No me dejaba subirlo. Bien, ya tenemos aquí entonces una fracción compuesta. Esto que estoy encerrando en un cuadrado, un rectángulo rojo, se conoce como fracción compuesta. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Pues aquí otra vez es otra propiedad, una propiedad de las fracciones en la que si tú tienes algo así como 8 y aquí es 34 y aquí 8. Negativo también. Entonces, cuando tenemos una fracción compuesta, como este caso, hay dos maneras de realizarlo. Voy a resolver primero la manera clásica, podríamos decir, porque eso es una división de fracciones, es decir, esto lo puedes expresar así, menos 1 octavo dividido menos 34 octavos, así.
Y cuando tienes una división entre fracciones, entonces puedes volver a expresar la fracción, cambiar la operación de división a multiplicación, pero invertir la posición de los términos de la fracción. Así, bueno, aquí es negativo también. Entonces, cuando tú multiplicas eso, vas a tener lo siguiente, observa. Como es una multiplicación ahora, multiplicas de manera horizontal. 1 por 8 es 8. Pero voy a dejar el 1 porque me interesa, nos va a servir. Así que lo vamos a dejar. Y 8 por 34. 8 por 34. Como los dos son negativos, entonces el resultado va a ser positivo, ¿no? Tenemos negativo aquí y negativo acá, que son los que traemos desde aquí, ¿te diste cuenta? Listo. Entonces volvemos a este lado. Si te das cuenta, entonces te queda 1 y te queda 34, positivo. Y estos dos 8 se cancelan. Entonces, la respuesta es lo que tengo aquí. ¿Cierto? Cierto. Bien, esa es una manera de resolver este tipo de fracciones. Realmente, como ya sabemos que aquí, en este punto se van a cancelar, pues cuando vemos que tiene las características que vemos acá, entonces era más fácil solo cancelar estos dos y tomar el 1 y el 34 y se acabó la historia. Otra manera de resolver eso es, vamos a ver si podemos, sí. Otra manera de resolver eso es, ahorita lo que hice, pues sí, lo hice de que se pueden cancelar los dos 8 que ves allí, pero porque se repite el 8 y otras veces no se va a repetir ningún número. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues es bien fácil, ¿no? Solo multiplicas los extremos y los medios. A esto algunos de mis alumnos le decían la ley del sanguchito, ¿no? ¿Por qué? Porque multiplicas los que están en medio entre sí y los extremos por aparte. Entonces tienes 1 por 8 que te da 8 y 8 por 34. Otra vez lo vamos a dejar así, perdón, 34. Otra vez lo vamos a dejar 34. Lo vamos a dejar ahí porque nos va a servir, porque se van a cancelar, ¿no? Los cancelas y te queda entonces un 34avo, que es la respuesta final del ejercicio número 4. Ahora lo que voy a hacer es alejar un poquito esto para que tú puedas ver en forma global este ejercicio. Solo vamos a mover aquí esto para que te quede muy bien. Después de eso vamos a traer el borrador para borrar todo lo que está, que no nos sirve. Y de esa manera tú puedas ver ya el panorama completo del ejercicio. Solo lo voy a trazar un poquito, le voy a borrar esos agregados que le puse. Ahí está. Bien, entonces puedes ver desde el inicio, aquí, y el resultado que tuvimos ahí abajo, que es 34, un 34avo. Ahí está. Y esto es todo el procedimiento. Otra vez, como te diste cuenta, luego de sustituir los valores que se asignaron a las constantes, el proceso es solo de ir simplificando, pero ir aplicando las diferentes propiedades de las operaciones entre los números reales. Ok, eso es todo. Espero verte el sábado. Recuerda que el día viernes puedes hacer el depósito de esa clase o el mismo sábado, ya sea una transferencia o un depósito. Y por supuesto me mandas la imagen. Entonces, espero poderte apoyar. Para el día sábado voy a tener preparado de esta manera los siguientes ejercicios para que podamos verlo más rápido y entonces podamos avanzar. Ese es un tema. El otro es que te quiero recomendar que procures avanzar porque entonces ya solo procedemos a resolver dudas. Si yo presento así el ejercicio y tú comparas tu procedimiento, entonces ya me dices, mira Sergio, ¿por qué esto así o por qué esto de otra forma? Y ya con mucho gusto lo vamos a resolver. Muy bien, qué gusto saludarte, que tengas muy buen día.